uno de los roles importantes de aquella época que se recuerda año con año y que a lo largo de la historia ha sido siempre punto de honor para abanderar su rol, su figura, y era precisamente el de acompañar al pueblo en aquellas situaciones declaradas como injustas. Sí, a mí me gustó muchísimo, yo soy un joven, recién adolescente en esa época, que él murió, tenía 13 años, que lo que él siempre invitaba era seguir a Cristo, y siempre decía, al final cerraba, si tenemos que seguir a Cristo en esto y lo otro. No me pareció jamás que fuera un político, sino que alguien que realmente adaptaba la retórica del social cristianismo de la época a lo que se necesitaba. Entonces sí, realmente para ti fue un mártir, ¿no? Sí, bueno, sí, como sí. ha sido ya... Es ya comprobado. Ya ¿verdad? comprobado. Esa es ¿no? una Como situación mártir, murió única. por la causa, ¿no? Así es. Y hay que entender de que lamentablemente hay sacerdotes que deben de tomarlo a él de ejemplo para no distorsionar su actuación actual en lo que es la sociedad salvadoreña. Porque muchas veces lo que se tiene es que una persona dice que está abanderando un grupo, etcétera, liderándolo, pero lo que está haciendo es su propia publicidad. Yo creo que aquí Monseñor nos dio una gran lección a los salvadoreños de humildad, de cristianismo, y eso es lo que nos debe quedar bien claro. ¿Es la figura de Monseñor Romero en la actualidad un ícono o referente internacional en cuanto a digamos, en el tema de defensa de derechos humanos, en el tema del ámbito global? ¿Cómo lo ves tú? Sí, e incluso creo que se ha llevado a tal grado que en Alemania, por ejemplo, le tienen un culto a él y de honor, no, obviamente no como a Cristo, sino que como santo, muy pero muy sentido. Yo lo viví, y en Inglaterra tienen hasta una estatua de él antes de que fuera nombrado santo. Eso implica de que sí tenemos el referente, y cuando nuestros hermanos se iban, él lloraba porque así lo decía, que le dolía. Me contaba mi padre que lo conoció, decía que él se sentía mal por la situación de que eran cantidades de salvadoreños que se iban huyendo por la vorágine que teníamos, y creo que todos los salvadoreños que han viajado hasta allá a Estados Unidos se encomiendan a él y lo van liderando como su escudo, como su estandarte para llegar a la hermana república. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando en Estados Unidos, que también hay un dilema jurídico alrededor de todo este punto en particular? Hay un error. Debemos de entender varias cosas que se dan en Estados Unidos conforme a lo que se da en El Salvador. En Estados Unidos los jueces migratorios pertenecen al órgano ejecutivo y no al órgano judicial. Estos jueces están bajo la dirección de lo que es, o nombrados bajo la dirección de lo que es presidencia, el border y todo, y custom, etcétera. ¿Para qué? Para que sea ágil la defensa de lo que sería una invasión o detectar una invasión para la seguridad nacional. Eso es lo primero. En segundo lugar, esto no inhibe que los jueces federales tomen acción con base a lo que son la violación de la Constitución de Estados Unidos y sus enmiendas. Esto fue lo que se dio cuando salió el primer avión hacia El Salvador, que ya se agarró en vuelo, y ahí van las leyes internacionales. Estados Unidos, por su propia protección y conveniencia, no reconoce la misma cantidad de millas náuticas que se protegen, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, el avión, cuando ya estaba en vuelo, estaba fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, y entra en una polémica que si el avión era nacional estadounidense o qué. Ahora, cuando viene Esta aquí, fue la del juez de distrito James Boswell. sí, exactamente, que ese ya es diferente al juez que avala las situaciones migratorias, porque este es juez federal. Este enfrentamiento entre jueces y el Ejecutivo en Estados Unidos se puede equiparar a lo que vivió el presidente Bukele en los 2 primeros años de gobierno de nuestro país. ¿Qué piensas tú? No podemos equipararlo, porque lo que pasa que en el de Estados Unidos entra un tercero, que es el juez migratorio. Ok, cuéntame un poco a ese punto. Sí, lo que pasa es que cuando entra el juez migratorio, está valorando lo que se le entrega a ellos con las nuevas leyes, las reformas que tienen, etcétera. Sí. Entonces él ejecuta con base a ese. La ley de 1798, que es protección hacia lo que es básicamente, lo voy a parafrasear, invasión, dice extranjera. Aquí están diciendo de que solo puede invadir un país un ejército.
Y eso no es cierto. Yo lo he sostenido y les explico por qué. Todos estos tipos de marrulleros como la MS-13, la 18, ahora el Tren de Aragua, tienen tanto dinero, los narcotraficantes tienen tanto dinero que ellos pueden someter ciudades, y en el caso de nuestros sometieron a un país, que éramos nosotros. La invasión que se hace hacia Estados Unidos de estos malhechores, realmente tiene razón el presidente Trump donde dice, es que nos están dando muchos criminales. Claro, van migrantes más... Pero no es que se le envía, no, es que migran. Él dice así, ¿verdad? Es que nos están enviando, dice él. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que vemos que cuando se analiza, por ejemplo, lo que se hizo con la supuesta desarticulación del Tren de Aragua, salieron muchos migrantes buscando su mejoría, esto, y salieron para Perú y salieron, por cierto, que de Sudamérica fue el primero más azotado. Cuando llegan a Estados Unidos, llegan aquellos bloques que nosotros mirábamos hace como 2 años, que no los detenían ni el presidente de México ni el de Estados Unidos de la época, no los detenían y podían entrar, hasta les hicieron un tipo de tratamiento muy, muy especial, que ya quisiera alguien que lo trataran de que pudiera pasar a hacer lo otro, etcétera, etcétera. Lo que él dice es, no, es que lo que pasa es que en medio de eso vienen personas que van a peligrar la Red Nacional de Seguridad. Y esta ley de 1798, la primera vez aplicada en 1812, cuando Inglaterra quiso retomar Estados Unidos, que es la única vez que la Casa Blanca ha sido realmente atacada directamente, que la quemaron, la original. Luego fue en 1914 al 18, y luego fue de 1941 a 1945 que se utilizó. Dicen muchos sabios, yo explico lo que entiendo y lo que yo veo, es que dice que no es un ejército porque se refiere a ejército. No, yo les recuerdo que cuando se aplicó las 3 veces eran nacionales nacidos en Estados Unidos, nacionales de otro país con sus hijos nacidos en Estados Unidos. Voy a correr un poco en el tiempo por razones de que es corto. ¿Tú crees cuál es la salida que desde tu lógica y de tu conocimiento puede tener de salvedad de esta situación? Es que donde ha enfrentado el poder judicial, el poder político y el poder legislativo, que es el Congreso, ¿no? Sí, pero es que lo que sucede es que para ellos están de acuerdo la gran mayoría, otros lo ven desde el punto de vista económico, político, pero acá lo que los ha respaldado es que el presidente, por medio de su jefe de Estado, Marco Rubio, puede promover lo que son alianzas estratégicas, convenios, ¿qué es el caso tratados, de El Salvador? Y ese es el caso de El Salvador. El caso del Tren de Aragua. Es un convenio... Es un convenio amparado. Sí, ¿hay legalidad para recibir estos detenidos acá en el país? Sí, totalmente. Se vulnera, decía, si no más lo recuerdo, el principio de la legalidad al no hacer una ley que habilite recibirlo a los detenidos. Es que es al contrario, Sensu, ya que es un abogado el que ha de haber hecho esto. No tenemos una ley que lo prohíba. En el país no tenemos. Y dice, no solo el argot judicial, sino que el doctrinario y el jurisdiccional, lo que la ley no le prohíbe, eso se permite. Entonces está amparado a derecho, porque lo dice muy claro la Constitución, lo dice el Código Penal y dice... Para el ciudadano. Pero para el funcionario público... Para todos, es que eso es para todo. Me refiero yo... ¿Está obligado a hacer valer y cumplir la ley? Sí, es que lo que pasa es que si, por ejemplo, el presidente firma... No quiero asumir el rol de abogado, pero no, es correcto. Esas piezas dentro de lo que es correcto. Lo que pasa es que si viene el presidente y presenta un convenio, no lo refutan, se aprueba y está conforme a derecho internacional y la Constitución no lo prohíbe, quiere decir que lo permite. Entonces no va a venir una persona como su servidor o cualquier otra persona de opinión con el backup de ser abogado, etcétera, no va a venir a cuestionar, porque incluso solamente se puede cuestionar a través de los mecanismos que indica la norma. Y aquí nosotros no podemos estar diciendo que ellos están sufriendo lo otro si se nos olvida como abogados decirle a la gente, mire, puede pedir a Perico de los Palotes, que es venezolano, pídale un habeas corpus. Ese es el proceso que se puede hacer acá. Con respecto a Estados Unidos, yo explicaba, allá ellos tienen defensa. ¿Cuál será el final feliz que va a tener esta situación? Porque esto es algo inédito, histórico, incluso para una de las más admiradas democracias en el mundo, que es la de los Estados Unidos. Sí, la situación que tenemos que entender nosotros, y eso lo decía, Estados Unidos está obligado
a presentar cada reo que salga de Estados Unidos o los que tienen allá, debe de hacerse un perfil criminológico, y que no solamente es porque un criminólogo lo diga, sino que tiene que ser conforme a varios profesionales. Eso es lo que tiene que llevar para dar la resolución migratoria. Se mantiene vigente la voz que en su momento, hace 45 años, que se quiso apagar. ¿La voz de Monseñor sigue vigente a la fecha? Creo que es lo principal de lo que hay que hablar. Y es importante recordar que en este aniversario se ha dado una coincidencia de días igual a la de hace 45 años. No podemos ver, escuchar, analizar la palabra de Monseñor Romero si no analizamos lo que sucedió el 23 de marzo, que también fue domingo, hace 45 años, y tampoco podemos ver a un Romero sin hacer un análisis de su relación con Rutilio Grande, que también ha cumplido años el aniversario de su asesinato, junto con 2 personas más, incluyendo un niño, un adolescente. En el sector del Paisnal. En el sector del Paisnal. Creo que es muy importante ver a un Romero de ahora, de la vigencia de su palabra, y verlo como un profeta, además de un santo, que el pueblo salvadoreño le dio calidad de santo mucho antes de que la jerarquía de la Iglesia Católica lo reconociera como tal. Queríamos traer precisamente al recuerdo, a la memoria, todos esos, digamos, énfasis de su voz, que 45 años después, le decía yo al antecesor que estaba con nosotros, que se quiso apagar esa voz, sigue vigente. Yo recuerdo que de pequeño, perdón un poco la modestia, no tuve la oportunidad de escucharlo en Santiago de María, ¿verdad? Que fue una de las sedes en las que estuvo, en aquel sector. Y su voz llenaba muchísimo de esperanza, sobre todo porque en ese entonces era una situación muy difícil, digamos, socialmente hablando, que pasaba, ¿no? Había mucha pobreza, mucha injusticia, había muchas violaciones de derechos humanos en aquel entonces. Es importante recordar al Romero hombre y no permitir que se banalice el hecho de que se ha convertido en santo. Romero es el salvadoreño más universal porque su palabra fue una lucha contra la injusticia y porque tomó decisiones que implicaron su propia conversión. Cuando Romero fue electo como arzobispo de San Salvador, los sectores oligárquicos del país estaban muy satisfechos, porque consideraban que sería un arzobispo dócil, que no iba a denunciar, que no iba a tomar una voz profética en contra de las injusticias. Cuando se da, entre muchos otros asesinatos de sacerdotes de la iglesia, cuando se da el asesinato de Rutilio Grande, Romero empieza a entender que él es responsable a partir de su cargo y de su misión evangélica, de su misión cristiana, de denunciar lo que estaba sucediendo. Y hay 2 elementos por los cuales me parece que es importante recalcar que no podemos ver un 24 de marzo sin ver el 23 de marzo. Después de varias bombas, de uno de los últimos atentados con bomba que sufrió la radio del arzobispado, YSAX. La YSAX, sí. Romero dio su homilía hace 45 años también, un domingo 23 de marzo. Y entre esas frases poderosas, les ordeno, cese la represión, hay una frase que es vigente. Les imploro, les ordeno, les imploro. ¿verdad? En nombre de Dios, cese la represión. Les suplico. Primero les suplicó, pero cuando retoma que está hablando en nombre de Dios, les ordena. Sí. Y en ese marco palabras que se quedaron. Pero la vigencia de su palabra, que es tu pregunta, Ernesto, hay que analizar toda la homilía. Y en la homilía que le costó la vida a Monseñor Romero, que fue el detonante para que decidieran matarlo, concretar su asesinato, está en esa misma homilía. He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirle que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección.
Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Pero también dijo en esa homilía un planteamiento muy fuerte. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. ¿Qué legado deja para esta nueva generación? Hay una frase poderosa también en la palabra de Romero, que en el marco de la vigencia creo que es muy importante plantearla. Romero le dice a su pueblo que no debe de ser dócil ante la realidad, que debe de entender la realidad y asumir la realidad. Y plantea una frase muy dura con respecto a quienes optan por ver al otro lado, que cuando ven una injusticia optan por callarse, optan por no hacer nada. Romero condena a quien, viendo una injusticia, no solo la avala, no solo la celebra, no solo la aplaude, sino que no hace nada. Y ese mensaje es el más vigente ahora para nuestras actuales generaciones. No podemos ver una injusticia sin hacer nada para que esa injusticia no se concrete. Nuestro país no puede seguir así. Hay que superar la indiferencia entre muchos que se colocan como meros espectadores ante la terrible situación, sobre todo en el campo. Hay que combatir el egoísmo que se esconde en quienes no quieren ceder de lo suyo para el alcance de los demás. Hay que volver a encontrar la profunda verdad evangélica de que debemos servir a las mayorías pobres. 1978. Y hablando de Romero, precisamente es eso, la indiferencia o la cobardía de hacerse a un lado, mirar a otro lado, desentenderse cuando soy testigo de una injusticia, es el desdecirse de una persona cristiana más grave. Es el pecado más grande, el justificar la injusticia, esté en la ley o no esté en la ley, y el avalar un hecho de injusticia que se comete frente a otro. Creo que es difícil, y Romero cuestionaba a los cristianos, incluso a sus mismos colegas sacerdotes, por no asumir el rol de defender a los que son víctimas de la injusticia. Si de algo vamos a hablar de la vigencia de este salvadoreño universal, es que su santidad fue ganada a partir de su martirio. Y su martirio fue elevar una voz profética en función del Evangelio, cumpliendo el Evangelio contra la oligarquía de la época. Y dijo una frase también muy fuerte a la oligarquía. Le dijo: quítense los anillos, sí, porque tremendo, pueden perder las manos. ¿Cómo llevamos esta palabra profética a nuestros tiempos? Vemos una iglesia católica que ha asumido su rol frente a la aprobación de la minería, de la extracción de metales nuevamente en El Salvador, y retoma ese rol sobre la base de que en primer lugar está la defensa de la vida, que es lo que le costó. Si Monseñor Romero estuviese vivo, estuviera en la tierra, estaría al frente de todas estas. Yo no dudo que tuviéramos un Monseñor Romero que condenara la mentira y la falacia a través de la propaganda, que cuestionara de que los hombres no pueden equipararse con un Mesías y con un Dios, que nos recordara que la salvación es colectiva, comunitaria, no individual, y que pusiera en primer lugar la vida y los valores cristianos, que al final de cuentas son los mismos valores que los derechos humanos, y nos invitara a actuar frente a lo que sucede. Yo no dudo que Monseñor Romero estaría ahí al frente, estuviera en contra
de la aprobación de la ley que avala la minería nuevamente en El Salvador y estuviera al frente de 150,000 firmas, no solo de católicos, sino de muchos evangélicos y personas que no profesan religión alguna, pero que se entiende en un clamor común de que la vida es principio. Mientras estén impunes hechos graves de violaciones a derechos humanos, la gente se va a seguir yendo. Y el tema de seguridad no solo es contar homicidios, si tienen alguna credibilidad, datos oficiales de homicidios, sino que también tenemos que hablar de seguridad jurídica. Una persona salvadoreña que viene deportada, por ejemplo, y que sabe perfectamente que en este país se le puede acusar de cualquier delito y no va a tener la garantía jurídica, la seguridad jurídica de que será juzgado por un juez imparcial, que será, porque tendrá la oportunidad de probar su inocencia frente a un sistema judicial independiente, no se va a sentir seguro, así como no se siente segura mucha gente que sabe perfectamente que denunciar violaciones a derechos humanos, que denunciar injusticias como están ocurriendo ahora, le puede costar represalias, incluyendo de carácter jurídico por denunciar. No es legal que haya un acuerdo que permita que personas extranjeras, en este caso venezolanas, se encuentren en una cárcel salvadoreña. Y no todas esas personas que han sido traídas desde Estados Unidos a El Salvador son personas criminales. Esa es parte del debate que hay hoy en día. Pero también es importante plantear esto. Hay que entender que si bien es cierto existe una normativa que plantea que lo que no está en la ley sí, que puede hacerse, eso no es aplicable para funcionarios públicos. Bueno.